¿Qué pensarías si te dijera que todas las civilizaciones que han sido grandes en la historia, todos terminaron siguiendo el mismo camino hacia la destrucción? No hablo de guerras, desastres naturales o crisis económicas, sino de algo mucho más peligroso: la desaparición del pensamiento crítico. Un cambio donde se empieza a celebrar la ignorancia y se pone en duda la sabiduría. La pregunta que realmente nos debería preocupar: no solo estamos viendo esto pasar, estamos viviendo las etapas finales de este proceso. Imagina esto: en 2006, la película Idiocracy nos mostró un futuro donde la sociedad había llegado a un colapso intelectual. Avancemos a hoy y vemos cómo personas famosas por su aparición en la televisión se están convirtiendo en nuestros líderes, mientras que aquellos científicos que intentan salvar el planeta de la contaminación y el cambio climático son criticados y tildados de elitistas. Las coincidencias son demasiado evidentes, casi como un mapa que estamos siguiendo sin darnos cuenta. Pero lo más aterrador es que esto no es algo nuevo. Desde el Imperio Romano hasta las civilizaciones mayas, desde la antigua China hasta la Edad de Oro islámica, todas las civilizaciones que dominaron su tiempo han recorrido este mismo camino hacia la destrucción. En todos estos casos, la sabiduría dejó de ser apreciada, la experiencia fue ignorada, y la gratificación inmediata pasó a ser más importante que el bienestar a largo plazo. Piénsalo: el Imperio Romano, que tenía los sistemas de ingeniería, leyes y militares más avanzados; los mayas, que podían calcular los movimientos de los astros con una precisión que hoy nos sorprendería; la Edad de Oro islámica, que nos dio avances en matemáticas, medicina y preservó la sabiduría antigua mientras Europa se centraba en destruir libros. Estas no eran sociedades primitivas, eran civilizaciones altamente desarrolladas que, de alguna manera, perdieron su rumbo. En 2016, el diccionario de Oxford eligió postverdad como la palabra del año, reflejando cómo los hechos ya no importan tanto como las creencias personales o las emociones. Mientras tanto, las noticias falsas se difunden mucho más rápido que las verdades en las redes sociales. No estamos simplemente acercándonos a una idiocracia, estamos corriendo hacia ella, con nuestros teléfonos en la mano, transmitiendo en vivo nuestra propia caída intelectual. La evidencia está ahí, si tan solo estamos dispuestos a ver. Los movimientos antivacunas han traído de vuelta enfermedades que estaban casi erradicadas. La negación del cambio climático persiste a pesar del abrumador consenso científico. El 97% de los científicos del clima están de acuerdo con el calentamiento causado por el ser humano, pero la opinión pública sigue dividida. Las teorías de conspiración se difunden más rápido que la información real porque son más emocionalmente satisfactorias que las complejas verdades. Hemos llegado a un punto donde la experiencia en sí misma es vista como elitismo, donde hacer tu propia investigación significa ver TikToks o Reels en lugar de leer estudios revisados por pares. Entonces, permíteme preguntarte directamente: ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste información que desafiara tus creencias más profundas? Si te cuesta responder, quizás ya estés más avanzado en este camino de lo que piensas. La primera etapa de la decadencia civilizacional siempre comienza de la misma manera: la erosión sistemática del pensamiento crítico. Comienza sutilmente, como una grieta en una represa que eventualmente derrumba toda la estructura. Sócrates entendió este peligro hace 24 siglos. Él declaró que la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Pero Atenas respondió obligándolo a beber veneno. ¿Por qué? Porque tuvo la osadía de hacer preguntas incómodas. Por este crimen contra la complacencia intelectual,
fue ejecutado. El paralelo con hoy es aterrador. No necesitamos cicuta para silenciar a los pensadores críticos. Tenemos algo mucho más efectivo: los algoritmos de las redes sociales diseñados para alimentarnos exactamente lo que queremos escuchar. Las personas son 6 veces más propensas a compartir información falsa que noticias precisas, especialmente cuando confirma sus creencias existentes. Mira el referéndum del Brexit de 2016. Cambridge Analytica utilizó perfiles psicológicos para dirigir anuncios políticos personalizados a los votantes, diseñados para explotar sus miedos y sesgos específicos. En lugar de interactuar con argumentos complejos sobre política comercial, millones tomaron una de las decisiones más trascendentales en la historia británica, basándose en feeds manipuladores de Facebook. Incluso muchos de los partidarios del Brexit admitieron más. Tarde que no entendían completamente lo que estaban votando. Esto es el pensamiento crítico, muriendo en tiempo real, reemplazado por manipulación psicológica. Haciéndose pasar por participación democrática, consideremos la antigua Roma. La República Romana se construyó sobre un debate vigoroso, con los ciudadanos reuniéndose en el foro para discutir sobre políticas y gobernanza. Los discursos de Cicerón eran estudiados por su estructura lógica, y se esperaba que los senadores demostraran conocimiento de historia, filosofía y derecho. Pero a medida que el imperio se hizo rico y cómodo, algo fundamental cambió. El poeta Juvenal escribió sobre el pan y circo, cómo el pueblo romano había intercambiado su responsabilidad cívica por entretenimiento y comida gratis. Dejaron de hacer preguntas difíciles sobre sus líderes y se concentraron en los juegos de gladiadores en su lugar. ¿Cuándo fue la última vez que viste un debate complejo sobre políticas siendo tendencia en las redes sociales? ¿Cuándo fue la última vez que viste a personas compartiendo análisis detallados en lugar de memes y fragmentos? Hoy estamos desmantelando sistemáticamente las instituciones que enseñan pensamiento crítico. El porcentaje de estudiantes universitarios que se especializan en humanidades cayó del 17% al 8%. La filosofía, literalmente, el amor a la sabiduría, está siendo eliminada de los programas universitarios en todo el mundo occidental. Estamos eliminando las disciplinas que nos enseñan cómo pensar, cómo cuestionar y cómo examinar las ideas críticamente. Pero no solo es la educación formal. Mira cómo consumimos información hoy en día. La persona promedio pasa menos de 15 segundos leyendo un artículo antes de compartirlo en las redes sociales. Nos hemos entrenado para reaccionar a los titulares en lugar de comprometernos con el contenido. Nuestras capacidades de atención se han reducido al punto de que las ideas complejas no pueden competir con los eslóganes simples y los disparadores emocionales. Piensa en tu propia educación. ¿Te enseñaron cómo pensar o solo qué pensar? ¿Te animaron a cuestionar a la autoridad o a cumplir con ella? La respuesta podría explicar más sobre nuestra crisis actual de lo que te imaginas. Cuando el pensamiento crítico muere, no sucede de la noche a la mañana. Es como ver un bosque sucumbir a una enfermedad. Primero algunos árboles muestran síntomas. Luego toda la sección se marchita, hasta que quedas con un páramo donde nada sustancial puede crecer. La segunda etapa es quizá la más seductora, el ascenso del narcisismo a corto plazo. Aquí es donde las civilizaciones pierden su capacidad de pensar más allá de la gratificación inmediata, donde yo ahora se vuelve más importante que nosotros después. Alexis de Tocqueville advirtió sobre esto en su análisis de la democracia estadounidense. Observó que las sociedades democráticas podrían volverse tan enfocadas en la comodidad individual que gradualmente rendirían su capacidad para pensar a largo plazo. Lo llamó
despotismo suave. No tiranía dura, sino la tiranía suave del entretenimiento interminable y la satisfacción instantánea. Friedrich Nietzsche tuvo un análisis aún más agudo. Escribió sobre los últimos hombres, personas que se obsesionarían tanto con la comodidad y la seguridad que perderían toda capacidad para la grandeza, para el sacrificio, para pensar más allá de sus propios ciclos de vida. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es el anhelo? ¿Qué es una estrella? Imaginábase a estos últimos hombres preguntándose, parpadeando de confusión ante conceptos que requerían que miraran más allá de sus necesidades inmediatas. La civilización maya proporciona un ejemplo perfecto. En su apogeo, los mayas eran astrónomos y matemáticos extraordinarios. Construyeron ciudades que duraron siglos y desarrollaron un calendario más preciso que el nuestro. Pero cuando su población comenzó a agotar los recursos, se enfrentaron a una elección crucial: comodidad inmediata o sostenibilidad a largo plazo. Eligieron la comodidad inmediata, a pesar de la evidencia clara de deforestación, agotamiento del suelo y escasez de agua. Los líderes mayas siguieron expandiendo sus ciudades y manteniendo sus lujosos estilos de vida. Tenían el conocimiento para predecir eclipses con siglos de anticipación, pero les faltó la sabiduría para aplicar ese mismo pensamiento a largo plazo a su crisis ecológica. Hoy nos enfrentamos a nuestro propio momento maya con el cambio climático. Tenemos más conocimiento científico sobre nuestros sistemas planetarios que cualquier civilización en la historia. Podemos modelar patrones climáticos con décadas de anticipación con una precisión asombrosa. Sin embargo, nuestra respuesta ha estado completamente influenciada por el pensamiento a corto plazo, los informes trimestrales de ganancias, los ciclos electorales y las ganancias políticas inmediatas. Aquí hay una pregunta que va al corazón de todo. Si supieras con certeza absoluta que tus decisiones de estilo de vida hoy determinarán si tus nietos heredarán un planeta habitable, ¿cambiarías algo sobre cómo vives? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no lo has hecho ya? Un estudio de 2011 realizado por Hirschfield, mostrándonos a nosotros mismos como una amenaza para nuestro futuro. Estudios de cerebro revelan que las personas perciben a sus otros yo casi como extraños, lo que facilita la búsqueda de impulsos de dopamina en TikTok hoy, en lugar de ahorrar para la jubilación. Esto no es estupidez, es un sesgo profundamente arraigado en la psicología humana. Sin embargo, las civilizaciones exitosas aprenden a superar estos sesgos a través de instituciones, tradiciones y prácticas culturales que fomentan el pensamiento a largo plazo. Consideremos la crisis financiera de 2008. Las crisis no siempre son causadas por guerras o desastres naturales, sino por un fenómeno mucho más insidioso: el rechazo del pensamiento crítico y la adoración de la gratificación inmediata. Un claro ejemplo fue la crisis financiera de 2008, donde los ejecutivos de Wall Street sabían que las hipotecas subprime eran insostenibles, pero continuaron vendiéndolas por beneficios a corto plazo, dejando a millones de personas en la ruina, mientras ellos se beneficiaron con rescates públicos. Esto refleja un patrón a nivel civilizacional. Privatizamos las ganancias y socializamos las pérdidas. En nuestra vida diaria, tomamos decisiones basadas en lo que nos beneficia ahora, sin pensar en las consecuencias futuras. Estas decisiones, que parecen inofensivas a nivel individual, se multiplican y tienen un impacto global, creando un ciclo destructivo. El rechazo a la experiencia es la tercera y más peligrosa etapa. Cuando las civilizaciones comienzan a ignorar y atacar el conocimiento y la sabiduría, entran en una espiral autodestructiva.
Carl Sagan lo vio venir cuando dijo que la humanidad, dependiente de la ciencia y la tecnología, no entendía lo que usaba, lo que nos hacía vulnerables a charlatanes y demagogos. Este fenómeno fue identificado por Hannah Arendt como la banalidad del mal, donde las atrocidades no son cometidas por monstruos, sino por personas comunes que dejaron de pensar críticamente. El ejemplo histórico más claro es la dinastía Ming en China. Aunque los chinos fueron pioneros en la navegación y tecnología, su aislamiento intelectual les impidió seguir innovando. En pocas generaciones, las potencias europeas con tecnología inferior los superaron. Esto demuestra cómo la falta de apertura al conocimiento puede destruir a una civilización. Hoy, la confianza en la ciencia y los expertos está disminuyendo. Durante la pandemia, la gente prefirió seguir consejos de influencers en redes sociales en lugar de confiar en médicos y científicos, llevando a decisiones peligrosas como el uso de medicamentos no aprobados. Este rechazo de la experiencia se ha convertido en un problema generalizado. Este ciclo de ignorancia, toma de decisiones a corto plazo y rechazo de la experiencia está interconectado, creando lo que los psicólogos llaman un bucle del destino. El cambio climático es el ejemplo definitivo de este patrón. Requiere una visión a largo plazo, un respeto por el conocimiento experto y una planificación adecuada. Pero incluso cuando enfrentamos desastres climáticos, las comunidades afectadas se vuelven más escépticas de las soluciones a largo plazo y buscan soluciones rápidas. Así es como las civilizaciones caen, no en un colapso repentino, sino en un proceso gradual donde cada problema hace más difícil resolver el siguiente. Las grandes civilizaciones no desaparecen de un día para otro. Roma no cayó en un solo momento, y los mayas no se desvanecieron de inmediato. Perdieron su capacidad para coordinar la acción colectiva y, en última instancia, fallaron al no priorizar la sabiduría a largo plazo. Hoy nos preguntamos, ¿somos nosotros la Roma del 400 después de Cristo, viviendo en la negación mientras nuestros cimientos se desmoronan? ¿O somos los mayas, atrapados en la urgencia de los problemas inmediatos, sin ver el colapso que se acerca? Algunas civilizaciones logran romper el ciclo. El Renacimiento es el ejemplo clásico. Europa medieval vivió en ignorancia, pero resurgió con un cambio cultural que valoró el pensamiento crítico y la búsqueda intelectual. ¿Por qué funcionó? Porque se crearon instituciones que fomentaron el aprendizaje profundo, apoyaron el pensamiento a largo plazo y resistieron las gratificaciones inmediatas. Lo mismo ocurrió en Corea del Sur, que pasó de ser uno de los países más pobres a una potencia tecnológica gracias a la inversión en educación y habilidades críticas. Pero no todas las naciones toman el camino correcto. Venezuela, a pesar de sus riquezas naturales, se hundió por priorizar ganancias políticas. A corto plazo, y la República Veneciana nos muestra cómo las decisiones a largo plazo pueden garantizar estabilidad. Venecia lo logró gracias a sus instituciones, que promovieron el pensamiento profundo y la experiencia en lugar de ceder a la popularidad y las decisiones inmediatas. El desafío de nuestra civilización es claro. Debemos reconstruir el pensamiento crítico desde la educación primaria hasta la universidad. Invertir en instituciones que favorezcan el pensamiento a largo plazo y restablecer el respeto por la experiencia. Países como Finlandia y Gales ya están implementando políticas que valoran el futuro, como la Ley de Generaciones Futuras en Gales, que obliga a considerar el impacto de las decisiones del gobierno a largo plazo. A nivel personal, necesitamos practicar lo que los psicólogos llaman humildad intelectual, reconocer que podríamos estar equivocados, cuestionar nuestras creencias y elegir la dificultad intelectual por encima de la comodidad.
La clave para evitar el destino de Roma o los mayas es comprometernos a pensar más allá de la gratificación inmediata y tomar decisiones informadas y responsables. La historia no se repite, pero sí rima. El colapso civilizacional es un patrón antiguo, pero también lo es la renovación. La pregunta crucial es: ¿elegiremos ser la generación que rompió el ciclo de decadencia o seremos recordados como la que lo completó? La respuesta depende de cada uno de nosotros. El cambio comienza hoy, con decisiones más difíciles pero necesarias.